Hola a todos, hola a todas, bienvenidos, bienvenidas en esta transmisión. Hoy tengo el placer de presentarles a un colega, a Ernest Guirao, quien está en España, nos hemos conocido a través de Instagram, hemos intercambiado algunos mensajes y ha sido el puntapié para que este espacio en YouTube, para que este espacio que quizás también se comparta en el podcast, comienza a ser también un espacio de intercambio, de conversaciones, de reflexión y de entrevistas, claro que sí. ¿Por qué? Porque Ernest hace ya 20 años que experimenta con la mediunidad, con esta capacidad sensible que un poco nos convoca siempre en estas redes, en estos espacios virtuales. Y bueno, comparte sesiones, comparte grupos, se enfoca mucho en el acompañamiento del duelo, del dolor. Me compartía también hace un ratito sobre las ceremonias de despedida. Y esto me interesa mucho, así que bienvenido. ¿Cómo estás? Y bueno, empezamos por aquí. Bueno, Eva, súper gracias por esta oportunidad, por conocerte, por también un poco lo que hemos dicho antes de fluir rápido en este construir no, me súper agradecido de poder compartir con tu comunidad. Bienvenido, Todo compartir siempre es bueno y aporta valor, claro. bienvenido. Bueno, y te decía que cuando sabía un poco de tu presentación con respecto a lo que haces en estos 20 años, que no son poco, ¿no? Que es Mm, bastante tiempo, ¿no? Explorando y compartiendo esta sensibilidad, porque a mí me gusta decirle que es una sensibilidad. Me decías de estas ceremonias de despedida, y la verdad que me da curiosidad saber tu visión, o sea, tu visión con respecto a ¿cómo es tu compartir la mediunidad y cómo es tu enfoque con respecto al acompañamiento del dolor? mm. Pues, bueno, gracias por la pregunta. Eh, La ceremonia no es una ceremonia de despedida. Es que, claro, yo ya como que tengo la sensación de que no hay una despedida, como que nadie se va a ningún sitio, como que se trata de integrar un poco lo que es. Y a partir de ahí, pues, he construido todo un viaje también de acompañamiento individual y familiar, ¿no? Para, más que despedir, construir un nuevo lenguaje acomodado a esta nueva realidad que en el fondo no deja de ser un cambio de percepción de ese ser que nos ha acompañado hasta ahora, ¿no? Entonces, la ceremonia de cierre no es una ceremonia de cierre de chao, adiós, sino es una ceremonia de cerramos cómo nos hemos relacionado hasta ahora y nos abrimos a cómo nos vamos a relacionar a partir de ahora, ¿no? Entonces, para este cierre se hace un trabajo mm, de limpiar emociones, creencias, ¿no? En grupo, con la familia, que es súper poderoso, ¿no? Trabajamos con elementos que tienen que ver con la creatividad, trabajamos con pastelinas, trabajamos con pintura, trabajamos con cuadernos, con fotos familiares, ¿no? Y luego cada uno proyecta ahí un poco toda la vivencia compartida. Y yo estoy ahí abierto en mediunidad. Yo estoy con el que ha desencarnado. O sea, estamos todos presentes ahí, ¿no? Y el desencarnado es necesario que vea cómo su familia también trabaja ese duelo. El desencarnado también se le mueven un montón de cosas cuando de repente su mujer empieza a conectar con un enojo muy fuerte, ¿no? Eh, o como una hija empieza a cuestionar algo que era muy profundo, que dudaba siempre, pero que lo expresa a nivel creativo como yo creo que mi padre tenía más hijos. Y tú como canalizador y dándole espacio a ese desencarnado, vas sintiendo como el desencarnado va tomando toda esa información, ¿no? Entonces, todas esas preguntas que se van generando, que por un lado, a nivel de familia, es una forma de cierre y de ordenar ideas, sentimientos, y también poner encima de la mesa una serie de preguntas que son vitales para el propio duelo de cada uno de ellos, ¿no?
el desencarnado va tomando conciencia también de dónde está su familia respecto a él, que eso también es muy importante. Mi mirada, ¿cuál es con el tiempo? Que es muy importante la evolución de la conciencia de todo el sistema. Por eso los cierres son importantes no solo para el que se va, ni no solo para el que se queda, sino para las generaciones futuras, tanto para arriba como para abajo, ¿no? Y estamos en un sistema donde, por lo menos en Europa, vamos a decirlo, o en estas nuevas modalidades de ceremonias de cierre, De Occidente. donde se queda todo tan abierto, hay tan poca información, se queda tanta tarea abierta de sistema, ¿no? Que no me extraña que luego volvamos a reencarnar y los sistemas vuelvan a reencarnar con procesos similares, procesos no cerrados. Entonces, mirándolo como muy desde arriba, me dio la sensación de que haciendo bien los cierres, estamos evolucionando los sistemas y evolucionar los sistemas implica evolucionarlo todo, ¿no? Y que en el caso de la muerte, el tratamiento de todo el proceso de la muerte, no había evolucionado, al contrario, habíamos ido al revés. Es como en la época de la industrialización, de repente aparece todo un tratamiento del proceso del duelo, de la muerte, de cómo acompañar, ¿no? De cómo tratar la desencarnación y tal, que es sin tiempo, sin mirada, sin tener en cuenta el tiempo en cuanto el ser desencarna del cuerpo físico. eh, Es como todo muy, muy loco, ¿no? Como muy al revés. O sea, estábamos mucho más evolucionados respecto a la muerte antes de la era industrial que ahora, ¿no? Entonces, como volver de nuevo al ritual, pero con todos los recursos ya aprendidos también, ¿no? Claro, Y, y creo que la parte del medio maíz es como muy importante porque hace un cierre real. Es como esas preguntas que el que se queda le van a marcar para toda la vida si no las resuelve, mm, o las va a resolver desde su imaginación, porque al final el dolor siempre va a llevar a resolver de alguna manera, pero no siempre tiene que ser la forma, ¿no? Y esa experiencia me la ha dado el hecho de que muchas veces cuando vienen desencarnados quieren aclarar cosas que se están mal planteando en cuanto a la relación con él. Es, mira, que es que mi mujer se piensa que tal, que no sé qué, que no, que no, que no, que no va por ahí, ¿no? Entonces, las ceremonias, para ir matizando, hay una parte, como vamos a decir, de crecimiento personal, de liberación de emociones, de resignificar estados emocionales, ¿no? Y luego está toda la parte del contacto medium, donde todas esas preguntas se van resolviendo, ¿no? Entonces, claro, ahí la gente se siente muy aligerada, aunque también es cierto que a veces vienen como respuestas que nadie se espera en ese momento, pero que son necesarias para el sistema, ¿no? Y yo creo que esto realmente es un cierre, ¿no? Es un cierre de cómo me relaciono yo con esta persona hasta ahora. Hemos hecho limpio, cambia la vibra de lo que hemos vivido y a partir de aquí empiezo a educarme en torno a cómo nos vamos a relacionar a partir de ahora. mm, Esto es en el ámbito de los cierres familiares que hago. Parte de mentorías individuales de personas que como pues, claro, siguen y dicen, vale, pues yo quiero aprender a cómo me puedo relacionar con mi pareja que ha trascendido hace tal, ¿no? O cómo canalizo yo estos sentimientos de amor que aún tengo, si lo siento que está presente. ¿Cómo hago con esto, no? Eh, pues vívelo, ¿no? Como, pero ¿por qué no puedo seguir enamorado o enamorado? ¿Por qué no puedo? Si me llegan mensajes al móvil, si me llegan señales claras de que eso está ahí, ¿por qué tengo que usar?
teorías del duelo donde tiene que haber un cierre, chao, ya está, se acabó, ¿no? ¿Por qué? Pero eso no, esto, o sea, entonces, bueno, todo mi viaje un poco va en entender que se trata de integrar un cambio más que de olvidar nada, ni esto que se ha comprado o se ha vendido desde, bueno, lo llevo en el recuerdo, no, en el recuerdo no, no, en el recuerdo no, en el presente, Mm. en el recuerdo no, en el presente. Súper interesante. Mientras te escucho, linkeo cosas que quiero por ahí preguntarte. Mm, Em, pero entre eso también compartirte que entiendo ahora lo que pulsaba desde mis espíritus guías a que tengamos esta conversación, qué bonito. porque para mí la mediunidad es genealógica. No Mm, puede no ser un efecto que impacte en el campo de manera grupal, sistémico, y que es esto que bien relatabas en este trabajo de grupo de transicionar un paso, un movimiento que en el nivel sutil, en el nivel álmico y espiritual, genera un efecto en masa, ¿no? Hace como un oleaje, ¿no? Y estar ahí, siendo como te veo, como si fueses ese puente testigo entre esos mundos, yo creo que es como un poco cuando la proa del barco permite que el barco haga este movimiento, ¿no? En este oleaje y que ambas partes se encuentren para armonizar, como bien dices, ¿no? Para integrar, bueno, ¿no? Trascender un poco esta experiencia que acá en el plano material, en el plano físico, que es como la muerte se ve desde Occidente, ¿no? Que es tajante, no sea de esa manera. no, no, no sé de esta manera porque en el fondo la evolución sigue, pero el hecho de que no le pueda poner espacio, atención, dirección, hace que esa evolución quede como suspendida en una sombra que las nuevas encarnaciones van a tener que volver a repetir todo ese proceso, ¿no? Entonces, en mi caso, no es raro para nada a abuelas y abuelos que se presentan en un aviso a un nieto o una nieta, decirle, hey, ese tema emocional que tienes con los límites o este tema que tienes con la economía no es nuevo, no es nuevo. Hay que poner atención a esto, ¿no? Entonces, esto también me lleva a mi exploración de que, por ejemplo, las señales o Eso esto que mismo. está como muy... Perdón, la señal... ¿Quieres decir algo? Te quiero preguntar eso, que consideras que los espíritus o las almas, ¿cómo le llamas? Le llamas desencarnados, tienen un aporte a través de las señales que busca también comunicar para que algo se abra, para que algo se solucione, para que algo se resuelva. Eso. Es que si no, es que si no, me he encontrado con la sensación de que es todo como un... hay una mirada a veces muy Disney del contacto medium, ¿no? Por lo menos es como, dale, no, es solo para que, pues, que sientan que estoy aquí. No. Mm, Es para que estés tranquila. No. Para mí las señales o los contactos es porque hay que resolver algo. Hay que resolver algo. Y esta sensación que nos queda de una mirada más paternalista o maternalista de los espíritus que desencarnan, de no es para que me sientas segura o seguro, creo que esto hay que evolucionarlo porque en el fondo es más lo voy a decir de la forma más amable, y cuidada. Es más una involución nuestra de que necesito que alguien me dé seguridad. Pues claro, si yo proyecto que mis desencarnados me tienen que dar seguridad, mm, podemos entrar en debates de si eso los dificulta en su proceso evolutivo o no. Pero indudablemente dificulta el proceso evolutivo del sistema familiar. mm, De alguna forma yo pues no estoy evolucionando, entonces si yo,
sigo enganchado o enganchado en que necesito seguridad de alguien, pues no pasa nada. Mm, Pero si proyecto que me la va a dar un desencarnado, como no me la va a dar, porque no es su función, yo voy a hacer que todo el sistema siga manteniéndose en los niveles de vibración. Entonces, para mí, o por lo menos yo lo que divulgo, o me siento bien divulgando, es como salir un poco de esa mirada más paternalista, maternalista de la mediunidad. Y yo no sé por si, porque soy Capricornio o por lo que sea, pero me sale vamos a ponerlo las pilas. Mm. A ver, es como, ¿qué ha pasado? Ha desencarnado, ha desencarnado. ¿Qué temas traemos? Esto, venga, vamos, ¿no? O sea, a veces ayudar no es poner una vela, a veces ayudar es hacerse responsable uno mismo de lo que aún no ha trascendido en uno mismo. Sí, pienso, cuando decís esto, pienso en el concepto del apego, ¿no? Del apego hacia esa idealización también que se proyecta en el más allá de la muerte, ¿no? Que es un poco esto de cuando nos morimos todos fuimos buenos, ¿no? Todos fuimos, Eh, quedan esos aspectos. eh, Bien, esa negación en post-mortem genera ah, más sombra quizás en ese campo espiritual donde el espíritu, el alma en concreto, se encuentra dimensionalmente. ¿Qué es esto que mm. decías? ¿Retrasa o no retrasa para ti? Sí, yo creo que sí, ¿Hay algo retrasa. en donde Yo, bloquea yo, el yo- no, proceso? y yo te voy a explicar algo que en su día me llamó súper la atención y como que medio como que lo dejé en cuarentena. No, Mm, no sé si te ha pasado alguna vez, como que te vienen informaciones que te explota un poco la cabeza del mundo espiritual, que dices, uff, esto como que me choca mucho. Entonces como que lo voy a dejar ahí como en cuarentena, no lo voy a decir directamente y voy a dejar que esto cale un poco, ¿no? Me llama una chica para hacer una sesión para contactar con un ex suyo, ya no era de su pareja, un ex suyo, que pues que se había suicidado él y que bueno, pues que ya no había pasado página y bueno. Y como muchas preguntas en este mundo es cómo están, cómo están. Y yo intento que rascar un poco más, cómo están, cómo te vas a gastar un dinero para preguntar cómo están, no sé, igual no es cómo están, o sea, que tú necesitas saber, ¿no? Más que cómo están. Pero bueno, al caso. Entonces ella empezaba como a idealizar su relación. Idealizaba, porque claro, porque cuando estábamos para aquí, para allá. Y a mí, el desencarnado, me dijo que no te cuente chismes. He sido un maltratador. mm, Y necesito que ella conecte con que he sido un maltratador. Porque hemos tenido un hijo que empieza a tener ya apuntes de impulsividad y apuntes. Entonces, nuestro sistema no puede evolucionar si yo, si a mí no me pueden ver desde aquí. Porque el hecho de que a mí me vean desde aquí implica que se visibiliza esto, y si se visibiliza esto, implica que todos estén evolucionando. Claro, fue muy potente tener que decir esto a ella y decir, no, mira, lo que quiero es que vayas a un grupo de mujeres maltratadas. Es como, no, pero es que, claro, no, es que necesita esto. ¿Tú lo quieres ayudar? Necesita esto. Perdón. Entonces, o sea, llevar luz, mm, que es otra cosa que también como comparto mucho, no es ir a ningún sitio, es poner luz. Y poner luz también es poner luz a aquello que cuesta poner luz, que luego se transforma en luz, ¿no? Porque claro, fíjate, esta entidad desencarnada no podía seguir avanzando en su propia luz porque o sea, porque había un público que lo estaba viendo desde un lugar que no correspondía y necesitaba ser honesto con él mismo en esa desencarnación y decir, ok, pasó esto, ¿sí? Entonces, justo desde esa necesidad, esta mujer se pone en contacto conmigo porque siente el llamado. Ella cree que es porque lo echa de menos, ¿verdad? Y para nada se imagina que el encuentro tiene que ser desde aquí. Entonces, mm,
no digo que no hayan encuentros lindos, porque los hay, donde, ¿verdad? Es como, mira, todo esto es el amor que te tengo, lo echo de menos, o no sé qué. Pero creo que a mí, no sé por qué razón, me lleva siempre la vida como a destapar las pelis oscuras, ¿no? Las pelis que cuestan ver como luz, pero que son necesarias e incómodas, ¿sabes? Pero también son actos de amor, ¿no? O sea, muchas veces no solo necesitamos decir, Mm. sino también necesitamos escuchar para avanzar, ¿no? Entonces, cuando estamos encarnados tenemos como mucha voz para decir. Por eso en uno de mis eslogans es dando voz al invisible, ¿no? Mm. Porque es que cuando estás desencarnados vamos a hablar un poco mal, no es como una putada, en el fondo, porque es como quiero decir cosas, no puedo, se limita toda la comunicación, los que se quedan encarnados están con su trauma personal y su historia y por tanto no puedo acabar de decir, y muchas veces mucha película mental y mucho trauma del encarnado se resuelve escuchando, pero escuchando la verdad del otro, ¿no? No contando tu película, ¿no? Mm. Y que claro, si el trauma se alarga en el tiempo, como es mucho dolor, al final la cabeza busca un mecanismo de defensa contándose una película que hace que el desencarnado no puede con esa película y necesita buscar el contacto para desmontar eso. Claro. Para disolver ese cuerpo energético que todavía carga las moléculas de esa información traumática Eso es, que está necesitando ser vista, ¿no? eso es. Que dices ser iluminada, es como, y sí, para iluminar tenemos que trabajar en la sombra, en la oscuridad. Sí, sí, sí. Entonces yo veo más la mediunidad como una herramienta al servicio del equilibrio, Mm. eh, vamos a llamar sistémico, porque en el fondo todos son sistemas de sistemas, así que Mm. lo que no se ha podido decir o trabajar en el cuerpo se va a seguir trabajando de forma desencarnada. Lo único que pasa es que si tengo temas pendientes con algún encarnado que ni oye, ni ve, ni nada, y se ha contado su película, se ha encerrado en su burbuja, pues a mí como desencarnado me va a traer tarea poder aclarar eso, ¿no? Claro. Y por mi experiencia en estos 20 años, siento que hay como una especie de fantasía global, ¿no? Como todo está bien, todo está bueno cuando te mueres todo. Y yo no tengo esta sensación. Mm. Yo no tengo esa sensación. Yo, todo es luz, todos estamos en luz, por tanto no hay que ir a ningún sitio en concreto, aunque Pero el trabajo sigue, como eso, el trabajo de la conciencia continúa. eso, ¿eh? Mm. Entonces, como a veces cuando doy talleres, como quieres morir bien, vive bien. Mm. Empieza a estar en paz contigo porque tus demonios te lo vas a encontrar cuando desencarnes. Empieza ya a ser honesta y honesto contigo, empieza ya a ser honesta y honesto contigo con tus vínculos y tal. Tendrás una muerte fácil porque a lo mejor en lo que se llama infierno o lo que sea, que no digo que no exista, ¿eh? Pero el infierno propio es todo aquello que estoy rechazando de mí y que cuando salga por el subconsciente me lo voy a encontrar. Voy a encontrar todo lo que no he querido ver de Mm. mí, me voy a encontrar todo aquello que no quise, no pude decir, eh, y eso se va a tener que resolver, Mm. sí o sí, va a ser gran cambio. Entonces, Mm. bueno, pienso que Mm. una buena vida es una buena muerte también, y una buena vida es una buena transición también a un nuevo ciclo, que en el fondo son ciclos del alma, ¿no? Al final, Claro, son ciclos de eternidad, ¿no? eso. Mm. Ernest, ¿y cómo ha sido tus inicios?
¿Cómo han sido tus comienzos en la mediunidad? ¿Cómo descubriste esta capacidad? Mira, yo empecé, vamos a decir, como por enojo, por rencor, apareció en el mundo espiritual, y te cuento. Mi papá siempre había estado enfermo. Y yo me quedé como joven sin papá. Joven para mí era 23 años, ¿no? Ahora tengo 48, 23 años. Y su última etapa, o sea, la relación con mi papá fue un poco complicada, ¿no? No era una persona amorosa, cariñosa, bueno, más bien violenta, agresiva. Pero cuando enfermó y estuvo ingresado, la última semana de vida, me cambiaron a mi padre. Uh, era como una nube de azúcar. No había visto nunca un hombre así. Yo me decía, cariño, te quiero. O sea, ¿no? O sea, una semana de te quiero frente a 20 años de ni te miro la cara, ¿no? Entonces, claro, a mí eso me generó mucho apego, mucho, mucho apego. Entonces yo hasta dejé de trabajar y todo para estar a su lado, cuidándolo, tal. No sé. Total que el último día que ya no había solución, que le pusieron la morfina, yo no estaba aún en este mundo, ¿eh? Le dije a mi mamá, si pasa algo, avísame, pero es que estoy que me caigo de sueño, no puedo más. Pero avísame, ¿eh? Sí, sí, te aviso, te aviso. Entonces, recuerdo que me fui a la sala de espera de al lado, me senté y es como si me hubiesen dado un golpe en la cabeza y dormí, pero profundo, profundo. Y en el fondo fueron 5 minutos, me dijo mi madre. Me dio así en el hombro y me dijo, ya está. Uf, me dio una rabia que tú no sabes. Me quedó un enfado, un sentimiento de, o sea, me voy a dormir y te mueres, ¿cómo va eso, no? O no me has escogido a mí para partir, qué fuerte también me parece esto, ¿no? Entonces yo lo viví como un rechazo, una injusticia, pero entonces desde ese lugar empecé a decir, bueno, yo esto tengo que contactar, tengo que estudiar, tengo que buscar, yo tengo que resolver esto como sea, te voy a buscar a donde estés, ¿no? Por ahí empecé con la meditación, ¿no? Y de la meditación apareció el Reiki y me empecé a formar y, y bueno, se me daba bien. Pero mientras daba las sesiones me aparecían informaciones, no me aparecían contactos con entidades desencarnadas, informaciones pues de lo que le iba bien a la persona o lo que estaba tomando y no le iba bien. O propuestas, ¿no? De sanaciones en alimentación, nutrición, bueno, todo esto acompañado por también información. Y por ahí empecé como a caminar desde la sanación con canalización, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Y bien, ok. Entonces mi mamá se puso un poco enferma y empecé a hacerle bueno, lo que sabía hacer en ese momento, una alineación energética, chakras, limpieza de todo, un poco. Y ahí es donde empecé yo realmente a contactar con los desencarnados que conocía. Entonces se me apareció mi abuela, la mamá de mi mamá. Entonces, claro, el inconsciente colectivo dice, se va, ¿no? Entonces me dio como mucho miedo y uf, que se cortó todo, ¿no? Me dio como mucho miedo, porque me costaba mucho. También tuve que soltarlo. Entonces, bueno, seguí con la sanación, pero dije, bueno, si mi abuela tiene que decir algo, que lo diga ya. Mm. Entonces mi mamá era gemela, ¿vale? Entonces le dije con todo el miedo del mundo a esa aparición que era mi abuela, ¿qué pasa? ¿Que te llevas a mi madre? Y me dijo, no, me llevo a la María, que es la gemela. Pero también me explotó la cabeza porque la que siempre estaba enferma era mi madre, no mi tía. Dije, bueno, por ahí por un poco de alivio porque era mi madre, pero también preocupado porque era mi tía, ¿no? Y mi abuela me dijo, síguele haciendo sesiones a tu madre que te iré dando datos. Entonces, bueno, pues jugué a esto, jugué a esto.
A los 15 días de hacer las sesiones, mi madre y mi tía se fueron de vacaciones. A los 2 días me llama, Tú dime, no le dijiste nada a tu madre. no, no, en ese momento aún no, Todo eso para vos, para mí. De momento no, ¿no? Porque necesitaba un poco de prueba. claro. Pero a la semana, a los 2 días de estar de vacaciones juntas, me llama mi madre y me dice, uy, tu tía no se encuentra muy bien. Y dije, Y entonces, ¡fum! Otra vez veo la imagen de mi abuela. Y digo, y yo, pues como no quería aceptar eso, dije, bueno, vamos a quitarle hierro, no te compliques. ¿Y qué le pasa? ¿Qué le pasa? No, está como con la tripa, que no va bien de vientre, no sé qué. Bueno, pues mira, que se tome estas flores, esto, no sé, no sé cuál. Tal. Y yo me iba contando mis adentros. Esto no puede ser. Esto no puede ser. A los 2 días me vuelve a llamar. Oye, no, es que tu tía no está bien, ¿eh? Que no va bien de vientre, que no sé qué. Y entonces ya me atreví a decirle, ir al médico, ir Mm. al médico a ver. Entonces fue al primer hospital de ahí de la zona y se le ha quedado ingresado. Porque es que el intestino hacía algo raro, que no sé qué. Entonces mi madre me dijo, qué raro, ¿no? Y dije, bueno, igual ahora toca explicarle cosas. Entonces tuvimos una conversación. Entonces, bueno, mi mamá ya me conocía en todo este campo más o menos. Mm. Pues dijo, hombre, ¿y qué podemos hacer? ¿No la puedes ayudar? Digo, no la puedo ayudar. La vas a ayudar tú con tu madre. O sea, fue como un viaje muy hermoso. Lo tengo medio escrito también para publicarlo en el libro, pero como a través del nieto, la abuela le decía a una hija cómo acompañar a la otra hija. Entonces, Aparte con el simbolismo de que ellas vinieron juntas. O sea, esa- ellas han hecho ese viaje de encarnar unidas, gemelas, o sea, mismo espacio, y que ella también pueda estar ahí en su trascendencia. claro, pero es que era importante el papel de mi madre. ¿Por qué? Bueno, en todos casos la ingresaron y le dijeron, mira, vamos a operar porque tienes como un nódulo en el colon, no sé qué, pero esto se quita. Ah, bueno, pues se quita, pues qué bien que hemos ido al médico. Y mi abuela me decía, no se quita, Mm. tú sigue ahí conectado. Entonces la trajeron a otro hospital, más expertos, más especializados en esto, lo tuvieron ingresar a 3 días, al cuarto le hicieron unas placas y todo ese cáncer se había ido para el páncreas, se había ido para todos sitios, y como, esto no tiene solución, ¿no? Entonces, pues mi tía decidió pasar los 2 últimos meses de su vida en su casa. Y ahí es donde vino todo el acompañamiento espiritual con mi abuela, con mi madre, que a su hermana, ¿no? Entonces, era importante que su hermana, que era mi madre, a ver si no nos liamos, le fuera hablando de cuando eran pequeñas Mm. y que le hablara de dónde vivían. ¿Tú te acuerdas de vivíamos allí que jugábamos en aquella calle? ¿Y por qué quería eso mi abuela? Porque ahí es donde quería mi abuela llevarle la conciencia en el momento de desencarnar a mi tía, porque ahí la esperaban. Mm. Entonces, como fue muy potente, ¿no? Mm. Y listo. Entonces, por ahí ya, claro, fue tan bestia para mí que dije, hostia, pues esto existe. Entonces, pues esto se amplificó, me llevó a un poco de desajuste, la verdad, Al principio. al principio, pero bastante desajuste. Pero en qué nivel? Digo, En el físico. nivel de que de repente veía de todo, sentía de todo, me era muy difícil convivir con la vida real y ya como dudaba de dónde está la vida real, ¿no? Eh, Tengo ahí una idea que siempre pienso que es personal y tal vez es una pregunta también que te hago. mm, ¿Pensás que al principio se abre con tanta magnitud? Porque en la mayoría de las historias que escucho, como en la propia, al principio nos pasa que eso parece como que interrumpe la vida cotidiana, como que hay algo que se sube a todo volumen, se abre a todo volumen.
Y yo creo que después cuando uno empieza no solo a estudiar o aprender, sino también a compartirlo, hay algo que Mm, se ordena. ¿Pensás que esto puede ser así para vos? sí, puede ser. En ese momento yo necesité ayuda, tengo que reconocerlo. La apertura era muy gorda, o sea, qué sé yo, es que sentía los pensamientos de los encarnados y de los desencarnados. Eh, Veía al encarnado y todo lo que le movía. Estaba hablando con alguien y estaba decodificando todo su subconsciente, o sea, se me hacía muy difícil conmigo. ¿Se te abrió? ¿Qué canales tuviste o percibiste que se abrieron primero? Yo creo que primero se abrió la clarividencia y la evidencia, Mm. que para mí son como dos cosas diferentes. ¿Por qué? Mm, Porque la evidencia es ver lo que está manifiesto, pero está oculto, pero está aquí presente. Mm. Y la clarividencia es en tiempo y espacio de futuro. Qué interesante. Mm, sí. Entonces un vidente ve lo evidente, pero que no está evidente a los ojos de todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, pues leer a alguien, ¿no? Tú eres así, 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 tú tienes esta historia por aquí, y es como, pero eso no es un clarividente. Un clarividente te dice, bueno, vete preparando que igual hay un cambio de trabajo. Eso es un clarividente. Claro. Tenemos una historia muy similar, muy, Mm, muy similar, porque también fue lo primero que... Yo en realidad percibí primero la clariaudiencia, que creo que fue por el temor, pero mm, en esos mensajes fue como, bueno, esto está disponible, y cuando yo dije que sí a esa visión y a esa clarivisión, que ahora tengo estas definiciones, estas distinciones a través tuyo, mm, empecé a trabajar mucho tanto con la evidencia como, bueno, con la clarividencia mm, eh, que es también, digo, no sé si la palabra es arriesgado, pero para mí fue una práctica de prueba y error o de constatación, ¿no? De constatación de esa veracidad, porque bueno, mm, cuando trabajamos el tiempo futuro, mm, mm, sabemos que estamos trabajando también en la susceptibilidad de la persona. mm, Digo, no todos los consultantes, no todas las personas que llegan tienen un trabajo personal o están quizás en un equilibrio óptimo para recibir mensajes del futuro sin sentirse condicionados. O hay también una dinámica de esa lectura de la posibilidad futura desde un mm, lugar que para mí tiene que ser muy cuidadoso. No sé cómo ha sido para vos desarrollar este tipo de mensajes. Digo, además de confirmar esas veracidades, que bueno, que es un poco lo que pasaba a través de tu abuela, ¿no? Esto de, bueno, esto mm, nos quita y confirmar con el tiempo todo ese camino. mm. Mm. Me estás haciendo la pregunta, perdona. Claro, claro. Sí, sí. ¿Cómo ha sido para ti en el sentido de, bueno, cómo constatamos que esa posibilidad futura que vemos es realmente una posibilidad futura para la persona? Por ejemplo, te digo, yo lo constato porque se repite. Es como si viene la imagen o viene el mensaje, yo lo dejo un ratito reposando, como acá. Mm, Cuando vuelve dos o tres veces, mm, me doy cuenta de que están insistiendo para que lo nombre o para que hable de mm, esta imagen. Y bueno, a través de eso es mi manera de confiar. mm. ¿Cómo es para vos? Para mí lo que les digo es que pidan una confirmación, Mm. ¿no? No tanto que lo confirme yo, sino que pidan una confirmación de esto que les estoy diciendo. Eh, entonces, como que este universo no local, si ha de ser, se muestra rápido. Pero vos esto se lo decís a la persona, como a la persona que atendés, le decís, bueno, pedí una confirmación de este mensaje que te doy. Sí, sí, todo Bien. esto que yo te estoy diciendo no tienes por qué creértelo. Ahora pido una confirmación de esto y quédate con lo que te vaya bien, ¿no?
¿Alguna anécdota, por ejemplo, que tengas de estas experiencias? Mm, Lo que pasa es que, fíjate, esto me vino porque a eso le he dado como una vuelta también. Le he dado como una vuelta, ¿sabes? Porque para mí son como líneas del tiempo, Mm, ¿no? Entonces, bueno, en el nivel de conciencia que tienes ahora y en la energía que tienes y en el foco que estás poniendo, las líneas de tiempo que se manifiestan son esta y esta. Dale. Ostras, ostras. Bueno, vamos a preguntar qué podemos hacer. Entonces, en la misma sesión se abre, la pregunta de ¿cómo hemos llegado aquí? mm, Entonces aparece cómo hemos llegado aquí. Un sistema de creencias, una historia del sistema familiar, lo que sea. Ok. ¿Hay que vivirlo? No, no hay que vivirlo. Ok. ¿Cómo sanamos esto? Y empezamos a trabajar sobre esa línea del tiempo. ¿Sí? O sea, porque por ahí también, cuando estuve con las clarividencias y todo esto, se me abrió, que se puso de moda los registros acásicos, ¿no? Porque mm. yo me he ido dando cuenta de lo que hago después de hacerlo. Sí, Dije, ah, mira, registros acásicos, pues yo creo que hago esto, ¿no? claro. Pero por ahí también como me parecía como, vale, tú le dices que le va a pasar a esta persona, pero ¿esto qué le aporta en el fondo, no? Mm, ¿Qué podemos hacer más con esto, no? Y si ya estás diciendo, ojo con esto, ¿qué tal? ¿Cómo hacemos? ¿Por qué no aprovechamos el canal que está abierto y por ahí decimos, vale, ok, esto es de esta persona, es del linaje, ¿qué tiene que hacer? Podemos hacer algo en esta sesión, empezamos a mover alguna tecla en esta sesión, ¿no? Entonces, ahí como que también le doy una vuelta a la lectura de clarividencia o registros acásticos, no tan solo como, toma, este es lo que hay, sino, bueno, va por aquí la cosa, vamos a ver qué podemos hacer con esto si quieres, mm, ¿no? Y creo que en el tema de la mediunidad, en el tema de las lecturas de personas, en el tema de los registros, se queda mucho en la lectura. Yo veo esto, yo siento esto, ¿no? Y con eso la persona parece como que se siente bien porque se siente identificada y dice, ah, sí, ¿verdad? Pero ya te voy a repetir, no sé si en mi mente capricorniana, pero pienso, bueno, pero esto para qué me sirve en el fondo. Eso para enfocarme más a esto, ¿no? Vamos a resolver. claro. Eh, Sí, sí, sí. Y que yo siento que lo que traes tiene mucho que ver con el enfoque terapéutico de trabajo que se da, en donde a mí cuando las personas llegan me gusta decirles, mirá, vos no sos un factor pasivo en este encuentro. O sea, yo puedo nombrar, pero la verdad tiene que resonar en vos de esto que nombremos, de esto que elaboremos. Y quizás esto que traes, que aparte de ese aspecto capricorniano, puede tener que ver mucho con tanta información masticada en fáciles pasos, ¿no? Tanta velocidad asociada a procesos que pueden ser rápidos a la vez, que pueden ser veloces, porque realmente yo creo que en un ejercicio de sesión con esa profundidad, con ese nivel de contacto, si la persona pone a trabajar su parte, que es su conciencia, ¿no? Que es el efecto que genera su conciencia al cambiar de estado. El efecto, digo, puede verse materializado rápidamente, que es esto que vos decís, bueno, va a haber una señal, va a haber una respuesta a esto que estamos ahora constelando, si se quiere. Em, mm, pero que al final queda un poco en la mayoría, en esa mala praxis, nos animamos a decir, ¿no? De donde el medium o el canal o la persona tiene como una verdad absoluta o un estilo de voz predominante y el consultante o la persona que llega queda en esto, ¿no? Como en un recibir un montón de cosas que a veces después no saben dónde bien ubicarse, ¿no? En el post proceso. Y con esto te preguntaría, bueno, ¿cuál es tu visión, ¿no? Con respecto a ese trabajo, si se quiere, terapéutico, pero también al post-consulta. Digo, bueno, desde tu mirada, en un encuentro de mediunidad no es algo que va a quedar solo en este Disney, ¿no? De solo la conexión emocional, sino en una búsqueda de una profundidad que revele verdades que están ocultas y que están a oscuras.
porque eso trasciende en el sistema. Pero ¿y después de eso qué? ¿Sentís que la persona se da cuenta? Digo, ¿tenés una anécdota que traernos? ¿Cuál es como el efecto pronto, ¿no? Después de una buena tarea mediúmnica, ¿no? Después de un movimiento mediúmnico. Eh, bueno, por ejemplo, voy a generalizar para no hablar de temas concretos, pero hablo de un tema como que es muy dramático y lo es, como el suicidio. Mm. Y, y me he encontrado con personas que no entienden por qué le ha pasado eso en su familia, ¿no? Pero resulta que en su familia ya ha habido suicidio. Y gracias a ese suicidio y a investigar sobre lo que nos dice ese suicidio, aparecen las conexiones de un suicidio no visto en el propio sistema de la persona. Es decir, imaginemos que yo no soy consciente de que hay suicidio en mi sistema. Y yo me relaciono con otra persona, intimamos y construimos una familia y mi pareja se suicida. Mm. Y yo empiezo a no entender, porque el tema del suicidio es un tema profundo que da para una buena charla, ¿no? Desde la mirada medium. Eh, pero es que no hay nada en tu vida que no suceda para que tú puedas ver. Entonces, muchas veces el suicidio de alguien cercano habla de un suicidio no visto de tu propio sistema. Entonces, cuando investigamos un pelín, nos dimos cuenta que, claro, es que en mi sistema también hay una carga de suicidio que no he visto. Y por ahí como que los dos sistemas se atrajeron, ¿verdad? Entonces, claro, fíjate, tienes, tienes un sistema donde hay un suicidio no visto, te casas con alguien que acaba suicidándose, con una hermana que ya tuvo intentos. Y ojo, porque entre ambos sistemas aparece un nene que ya empieza a vivir historias, ¿no? Entonces, como qué importante es como ordenar todo esto para no tener sustos mayores, ¿no? Entonces, mm, yo siempre como intento llevarles la responsabilidad a todo. O sea, esto, ¿cómo aparece en tu vida? Mm. ¿Cómo es que aparece esto en tu vida? Porque es muy fácil decir, así, pues no sé, pues es que esto, pues quién iba a pensar, no sé qué. No, no, esto forma parte de tu existencia. Entonces, como forma parte de tu existencia, forma parte de tu co-creación, inconsciente. Pero, ¿y por qué digo esto? Porque si la persona que se queda no resuelve esto, el sistema no resuelve. Si el sistema no resuelve, esto se tiene que volver a repetir. Mm. Y repetir, y repetir. Entonces, me vuelvo un poco al principio de la entrevista. En los cierres de los ciclos, aprovechar la defunción física de alguien con todo su background de ADN, con todo su background de creencias, es una súper oportunidad para hacer evolucionar todo el sistema, ¿no? Pero para eso se necesita una mirada y un tiempo de dedicación que hoy en día no existe y que nos lo han vendido desde la agilidad, la facilidad, el vamos rápido, pero es que ese vamos rápido implica un retraso generacional evolutivo del espíritu entero del sistema, ¿no? Eh, Igual muy arriba lo que estoy diciendo, pero es lo que a mí me mueve, ¿no? Claro que me mueve dar un mensaje que alivie a alguien, pero en el fondo de mi alma me alivia más un mensaje que mueva a la evolución. Y yo es lo que le pido a Dios. O sea, a mí mándame mensajes evolutivos, mensajes que sean claros, donde realmente tenga un sentido el que ha desencarnado, que tenga un sentido el desencarnamiento para el que se queda, porque yo sé que hay un entrelazamiento de todo
Y a mí me fascina cuando de repente dices, wow, te das cuenta de esto. Es como, te acabas de dar cuenta de lo que ha pasado aquí, ¿no? No sé si te ha pasado a ti esto alguna vez, ¿verdad? Pero es como, vaya conexiones, ¿no? Y ahí a mí me peta el corazón, ¿no? Porque me da sentido. A veces dudo mucho de este posicionamiento mío frente a lo que por ahí veo, pero me llena tanto cuando sucede esto, que suele suceder mucho porque como tengo este foco, pues ando buscando esto también yo, ¿no? Igual, pues para otras personas, pues hay otros mensajeros. En mi caso, el mensaje es esta pluma, en el fondo, no es solo ligereza. Esta pluma es que hay que hablar, hay que hablar, hay que hablar. Súper, súper, Ernest. Un placer escucharte y coincidir tanto en esto de, bueno, vamos a abrir campos, vamos a ver qué está esperando ahí a ser revelado, porque la verdad Eso. tiene que revelarse. Mm. Porque es que es que la muerte rápida y censurada oculta tanta información evolutiva. Entonces ya sistemáticamente ya se nos ha educado, como por ejemplo las últimas voluntades. A mí me hace una gracia, voy a escribir pronto o igual hago un vídeo de las últimas voluntades, ¿no? Porque anda que no me he encontrado desencarnados diciendo, "Uf, menos mal que puedo hablar, ¿no? Porque es como las últimas voluntades, ¿qué quiere decir? Si yo puedo seguir hablando, ¿cómo van las últimas voluntades? Y si mi voluntad cambia porque estoy explorando la relación con esta persona y me doy cuenta de, Claro, mira qué pasa ahora, ¿no? Pues ahora quiero cambiarlo. Y eso parece como un poco de cine, ¿no? Pero como es una putada también esto, ¿no? Porque, por ejemplo, si me pongo yo en la piel de ellos, ¿no? Yo de repente lego algo a alguien, delego a alguien, porque en ese momento la relación que tengo pues es esta y el otro sabe cómo hacer muy bien para que yo me quede como tranquilo, seguro en eso, pero yo no tengo la evolución de percepción que tengo luego. luego, Y de repente estoy viendo que sucede ahí, que esto también tengo casos para explicarlo. Como de repente digo, esta es mi mujer. No me lo puedo creer, ¿no? Este es mi marido. O sea, mi marido, con todo el legado que le he dejado de obras de arte, en lugar de hacer una exposición en honor a mí, las está vendiendo ya. mm, O esta casa que tendría que ser para mi sobrina, porque es la única que me ha cuidado en esta existencia. Ahora resulta que la están quitando de ahí y que se la quieren vender, pues no la voy a dejar vender, porque esa es otra cosa que también hago, ¿no? mm. Mm. Hay un montón de El cosas que no movimiento son. de la materia en el sentido de Y tener ahí hay sesiones, cosas digo, has hecho muy- como consultorías con respecto a... hago Sí, con casas sí. que no se venden o comercios que no funcionan o locales que aparentemente están en una zona premium y no hay manera, ¿no? Entonces ahí hay un invisible que necesita ser nombrado. Mm. Y, sí, y claro, por ejemplo, en este caso de la casa, pues claro, el desencarnado no dejaba venderlo ni de broma. Claro, sí, sí. Hasta que no se comprometiera la familia a dejar por firmado por notario que en la venta de esa casa un porcentaje de dinero era para su sobrina para que estudiara la carrera. Lo vi en tus redes. Sí, sí, sí. Entonces, cuando esto se firmó, se vendió. Pero también te tengo que decir la tarea que hubo para poder decirle esto a los familiares, claro está. Porque claro, aquí no te contratan para mediar, Mm. tratan para expulsar, que eso es otro tema también, ¿no? Las Y como expulsiones. con la conciencia de esto de la limpieza, ¿no? De la limpieza Eso es. energética, de... Yo también vengo de ahí, pero mira, el revuelo y una conexión muy potente con uno de mis maestros espirituales, Jesús en particular, me hizo entender que esto no va ni de limpiar Mm. ni de dividir, sino de unir y acoger.
¿no? Y desde el unir y acoger nuestro sector, siento que eh, aún se escriben cosas, se divulgan cosas que están muy desfasadas. Sí, muy de la vieja escuela. Eh, Y eso se consume mucho. sí, Y volvemos a esa idea de se consume porque hay algo ahí, no solo de lo infantil, sino de la no responsabilidad. O sea, yo no tengo estamos de una acuerdo. víctima de esto. Súper, estamos de acuerdo. Entonces es mucho más fácil colocarme en el lugar de víctima, ¿verdad? Mm, Y ya está, pensando que esa energía pues ya se ordenará. No, esa energía no se va a ordenar porque aquello que tú no tomes responsabilidad la va a tener que tomar tu hijo, tu nieto, tu bisnieto. mm, Entonces, bueno, mm, lo puedes escoger, lo puedes escoger, pero la realidad que tenemos hoy es que creo que o siento que sería interesante empezar a divulgar otra mirada de esto, ¿no? Aunque sea más incómoda y vivir el duelo desde otro lugar y vivir la conexión medium desde otro lugar y empezar a, pues, a ser esos seres espirituales evolucionados, ¿no? Que tanto se nombra, pero que poco se aplica, ¿no? En el caso de la muerte, ¿no? Y sobre todo en el caso de las cosas incómodas de la muerte. mm. Eh, sí, y podríamos hablar Sí, de mucha podríamos, simbología, ¿no? El concepto de la luz y un montón de cosas para otro capítulo, seguramente. sí, ¿Por qué no? Volver a encontrarnos y claro. conversar con otras temáticas. Sí. Mm, Pero antes que cerremos, me gustaría preguntarte también, ¿por qué los nombrás como desencarnados? Porque yo a veces tengo también esa cosa de, bueno, pero son espíritus, pero son almas. Porque para mí el cuerpo es una sustancia espiritual, es un campo de inteligencia que mm, luego, en base a la dimensión, tiene mayor o menor fluido, ¿no? Esto que en el espiritismo se conoce como el ectoplasma, como sí, este fluido semimaterial. Y yo te escucho que dices mucho esto de desencarnados, no los nombras ni como sí. almas ni como espíritus. ¿Por qué? Sobre todo no los nombro como muertos, Mm, ¿no? Porque seguir con este discurso implica seguir involucionando. Entonces, para mí la desencarnación es un proceso del alma. Entonces, cuando digo desencarnados es que no tienen carne, sí. bueno, O se puede decir seres desencarnados o conciencias desencarnadas, ¿no? Pero lo que sí que se me quitó bastante de la cabeza fue no podemos seguir diciendo muertos, mm, porque no están muertos, porque algo muerto no se comunica. Como algo está muerto, está muerto. Pero si se comunica es que no está muerto. Entonces, si seguimos manteniendo este lenguaje, no avanzamos. O sea, estamos, pues eso, el libro de los muertos. No, el libro de los seres desencarnados. mm, mm, A mí como que me le da más sentido sí, y como que me integra más, ¿no? Porque al final la muerte es, pues, está muerto. No, es que no, es que en este campo no es así. Se ha muerto el cuerpo, pero la conciencia no, entonces no podemos decir está muerto. Y más cuando tenemos evidencias claras, ¿no? Entonces, claro, si de repente cambiamos esto en el lenguaje y en la cabeza, ¿no? Imagínate una sociedad donde a mí me encantaría esto, ¿eh? De verdad que trabajo sobre esto y a mis hijos los educo un poco en esto de ya estamos trabajando el día que me desencarne, cómo necesitan ellos las señales, todo esto. Y intento educarles en que no, no me voy, ¿eh? No me voy a ningún sitio. Aquí no se va nadie a ningún sitio. mm, Si me fuera a algún sitio no me podría manifestar, entonces si me puedo manifestar estoy. Si yo como medio, a través de un espíritu, puedo saber cosas, como dice el espíritu de ti, que solo sabes tú, eso es una prueba clara de que el espíritu está contigo. mm, Entonces no podemos decir está muerto.
porque si decimos está muerto, se corta la conexión. Y los desencarnados se quedan muy aislados porque el campo mental de los encarnados, como están con el concepto muerte, mm, se cierra. Entonces, por mucho que quieran contactar, el concepto no les permite conectar, ¿no? Entonces, creo que es más un tema que a veces intentamos explicar técnicas de conexión cuando lo que tendríamos que hacer es empezar a deconstruir todo un lenguaje. Porque al final, si deconstruimos el lenguaje, abrimos puertas de conexión. mm, Y creo que gente como tú, que tienes mucha visibilidad, y otros, eh, que tenéis mucha influencia, creo que estaría bien como revisar desde dónde estamos hablando de esto, ¿no? mm, Pero, pero no solo para ponerlo en orden, sino para abrir puentes de comunicación, porque si yo uso palabras que cierran, no voy a poder nunca conectar, ¿no? mm, Entonces, pero claro, todo esto nace de conversaciones que tengo yo con los desencarnados, porque me dicen, es que claro, como se piensa que estoy muerto, pues es que no estoy muerto. Bueno, de acuerdo, pero ellos se lo piensan, sí, pues ¿cómo hacemos? Porque es que como los veo pensar en cómo está muerto, pues no puedo hablar con él y yo estoy ahí al lado, ¿cómo hacemos, no? Entonces, claro, en esas investigaciones me doy cuenta que, ostras, que el lenguaje es muy importante, que el cambio de cultura en todo esto es muy importante, ¿no? Y las personas que estáis al frente de la divulgación de estos campos, pues estaría bien como darle una vueltita a esto. mm. Sí, yo siento que también esto está en la línea de la enseñanza de Cristo, porque bueno, Jesús justamente habla y en su experiencia de transmutación, de desencarnación, su resurrección sucede a través del mensaje de la vida eterna. Entonces, creo que Él es el avatar más importante que ejemplifica que la muerte es una falsa apariencia, me dijeron una vez los espíritus, ¿no? Como esto es una falsa apariencia. Sí. Y bueno, yo soy estudiante de un curso de milagros, Mm, estudiante en el sentido de que desde el 2016 me ha interesado, lo he leído, y es un libro que me ha guiado mucho en el comprender estos lenguajes de estos canales que podemos tener, que son esas vías mentales y psíquicas, en donde, bueno, a veces nos habla la voz del alma o la voz del ser, nuestra voz, nuestro yo soy, pero muchas veces también entramos en contacto con la voz del ego, que son aquellas voces a las cuales también tenemos que en nuestra propia humanidad transitar. Que sí, es esto que decís, después esos demonios te los encontrás, si no los mirás ahorita. o sea, Y sí, este libro dice eso, si crees en sí, el altar de la muerte, estás dándole poder a la voz del ego, al sistema del pensamiento del ego. claro. Bueno, eso yo no lo sabía, Mm. pero vamos, para mí, desde una lógica muy lógica, Mm. es como si yo me pongo en el lugar del claro, aquí la historia es que nos cuesta mucho, si no eres medium, ponerte en el lugar del muerto, Mm. ¿verdad? Entonces eso sería como maravilloso. Yo empecé a hacer unos talleres que le decía a Dios, hostia, ojalá me dieras la posibilidad de tocarlos y que lo vivan, ¿no? O sea, porque en el fondo, a nivel de neurociencia y a nivel de esto, podría ser que a nivel de campos energéticos, porque al final nos afectamos mutuamente energéticamente y pasan cosas, ¿no? O sea, cuando hacemos mediunidad o cuando hacemos mediunidad en grupo o cuando hago formaciones de esto, está claro que cuando estoy presente, ahí suceden más cosas que cuando el alumno está en su casa haciendo. Entonces, hay un potencial que se abre ahí, ¿sí? Pero a mí me encanta mucho que pudiéramos ponernos en el lugar del otro, ¿no? Entonces, por eso mis canales de divulgación siempre verás como un poco de cachondeo y ¿no? De crónica, pero crónica desde el muerto, ¿no? Porque es como, Mm. bueno, ¿y yo qué hago aquí ahora metido en una nevera del hospital? Mm. Esto es otra parte del post, ¿no? Es como, a mí primero, ¿quién me ha explicado que tengo que ir a una nevera de un hospital? Que no sé ni lo que me voy a encontrar ahí. Ustedes se van y yo me quedo aquí. ¿Por qué? ¿No? O sea,
hay un montón de cosas que yo como vivo, vamos a jugar a vivo o muerto, como vivo, desde que soy medio me planteo, Mm, ¿no? Es como, hostias, pues igual yo no quiero morir en el hospital. Ni no quiero, porque claro, yo por ejemplo que he hecho acompañamientos y sí he podido ver el astral de ciertos hospitales o cámaras frigoríficas de hospitales, wow, ¿no? No siempre hay ángeles acompañando, ¿no? Entonces, mm, entonces, claro, creo que hay una parte que no podemos comprender de las necesidades del desencarnado si no nos ponemos en el lugar del desencarnado. Y a mí me da la sensación de que cuando ya desencarna, la cultura es, no, todo está bien, todo está en la luz, todo maravilloso, ¿no? mm, Y todo está bien. Y no, mm, no estás pensando, o sea, a ti te va bien pensar esto, porque en el fondo te calma, pero no sabes si realmente te quiere decir algo, no te quiere decir algo, si resulta que te has sido infiel, tú lo sabes, pero como se ha muerto, ahí se queda, ¿verdad? Y a ti te va bien, pero a él no. mm, O a ella. Y al sistema tampoco, ni a ti tampoco te va bien realmente ocultar esto, mm, ¿verdad? Entonces, cuando yo miro un poco todo lo que hay y todos los mensajes que pueda haber en nuestro sector, me cuesta mucho ver mensajes de estos. Entonces pienso, joder, pues que solo soy yo el que está removiendo esta mierda, no, ¿cómo va, no? mm, Seguro que no, pero es la imagen que se da un poco de, voy a un medium para que me diga cosas bonitas y no, y yo creo que por ahí no va la cosa. mm. No tengo por qué tener la verdad absoluta, ¿eh? Pero yo me siento como más en la energía de transformación y de madurez espiritual, ¿no? Porque le da un sentido, le Y da un un sentido. propósito, y un propósito, porque Sí, también en eso, en esa labor hay algo que puede cambiar su forma. Y yo creo que esto que nombrabas del astral, yo tengo un concepto que también una vez me susurraron y que fue el bajo astral, o sea, los cuerpos fantasmales, lo que nosotros conocemos como estos espíritus o almas que nos dan miedo, en realidad son los ecos de su conciencia retenidos en ese universo, ¿no? Es como hay una partícula que quedó inamovible por ese patrón no resuelto. Entonces, esto que hacemos, y me integro porque tengo muy alineada la visión al trabajo que vos haces y que compartís, tiene que ver con eso, ¿no? Con movilizar, con permitir que ese campo hable, revele, incomode. Digo, también es incómodo esto que nombrabas, digo, sesiones en las que por ahí nos sentimos en el medio de, y eso es complejo también, porque tenemos que decir lo que nos está llegando, pero hay un otro que está recibiendo, pero ahí no somos mamá y papá, diría Hellinger, entonces miramos al otro con su fuerza y comprendemos que esa verdad llega, y ahí no sé si esta es tu visión también, ¿no? Que lo que llega es porque necesita ser nombrado, lo que aparece necesita ser mostrado, porque también hay personas que a veces no dicen todo dentro del trabajo mediúmnico, del trabajo de la clarividencia. Eh, por ahí yo sí que incorporaría en el caso de un medium que quiera abrir estas profundidades humanas, creo que es aconsejable que se forme un poco en el acompañamiento. mm, Tengo como una sensación, ¿no? mm, De, lo veo como responsable, pero para hacer bien el trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú haces y nombras algo, el otro va a entrar en colapso. Ese trabajo puede ser que haya ido bien o haya colapsado más, ¿no? Entonces, creo que está bien que la persona que está de mediador, que para mí medium se llama mediador, ¿no?
Y un mediador entre personas es alguien que tiene una psicología aplicada a las relaciones humanas, una persona que sabe estar, que sabe, ¿no? A lo mejor no, no que tenga que no decirlo, pero encontrar la forma de hacerlo, ¿no? Yo no creo en el mensaje directo que no cuide al otro tampoco, Mm, ¿no? Porque esto también es como un lugar que se viene también como muy trabajando desde hace tiempo de te suelto esto porque es lo que me viene y te va a hacer bien y te dejo por los suelos, ¿no? Entonces, yo, mi experiencia no es esta. También es cierto que cuando yo abro canal también pido que venga la información, que se revele, que se pueda revelar en forma, en manera para esta persona en su nivel de conciencia, ¿no? Pero también hay una parte que como también me dedico a terapia, veo. ¿No? Entonces yo creo que el medio también tiene como la responsabilidad que has dicho tú al principio, ¿no? Como esta persona no está para recibir esto. Y eso es un ejercicio para el propio medio, mm, mm, ¿no? De honestidad y de responsabilidad. Es decir, nuestras personas que si abrimos esto no, no le va a ir bien, no tiene sentido ninguno, ¿no? Entonces, a veces los mediums y los canalizadores también tenemos pruebitas de papá, de mamá a Dios para ver desde dónde estamos poniéndonos al servicio, ¿no? Si desde el ego, desde la necesidad de ser, desde la necesidad de tener dinero, o de realmente estar al servicio del amor, ¿no? Entonces, mm, tengo que decir que yo he tenido que hacer mucho trabajo para aprender a callar, mm. ¿no? Y callar, acoger, amar, silencio y, y pedirle a la vida, a Dios, que encuentre la forma de que esta información que yo pueda ver ahora y que sea liberadora para esta persona, pues le llegue. Ahora no, no es el momento, pero como que la vida me la hace ver, me hace sentir, entonces yo la entrego a la vida para que le haga llegar de la forma correcta a través de un sueño o a través de donde sea, ¿no? Porque al final también creo que el medium es alguien que en el fondo es alguien que atestigua. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero es como que cada vez lo veo más sencillo esto. Es como, de repente veo como medios muy de hacer, muy de dirigir, muy yo te hago, yo te digo, cuando en el fondo, si has estudiado un poquito y has leído un poquito de física cuántica, de todo esto, te das cuenta que esa parte de tu ego no sirve para nada, a no ser que sepa estar presente ahí, Mm, eh, validando lo que está sucediendo entre la gran conciencia y la conciencia de este ser. Tú ahí mm, o sabes estar donde tienes que estar o déjalo correr, mm. ¿no? Bueno, eso es la idea que me va, que voy construyendo. Bueno, Como cuando uno viaja en esas líneas temporales y no tiene que tocar nada. eh, Hay algo que se altera, ¿no? Hay algo que hace ese movimiento de más. Mm, sí, pero verás, como igual este ego que tenemos, ¿no? Como que si no hace, no vale, entonces el mero hecho de estar presente, validando lo que está pasando, que no dejas de estar presente entre diferentes planos de, ¿no? De vibración, que eso es todo, oye, no todo el mundo puede hacer esto, ¿no? O sea, estás como haciendo algo potente, ¿no? mm, Pero parece como que, pues que tengo que hacer más, ¿no? Como que tengo que hacer, yo tengo que meter mi pucherito, tengo que meter mi pucherito, ¿no? Y es, no, es que tu labor es estar quieta, quieto, aquí, validando lo que está sucediendo y confiando en que todo es perfecto, mm, que todo está siendo asistido y que tú en el fondo eres como un canal que da la posibilidad también y sostiene la posibilidad, ¿no? Nada más. Entonces, bueno, creo que el medium pues también tiene su trabajo, sus mm, terapias, sus acompañamientos, que no tiene que dejarlos para nada, sus cuidados personales, psíquicos.
de complementación y de mucha revisión del ego, ¿no? Porque es súper fácil que heridas de falta de valoración o de este tipo, en este campo, sabes que le estás resolviendo un problema al otro que te va a mirar con una mirada de amor y de admiración, que te va a poner los pelos de punta, esa herida le va a venir, pero buena, buena. Mm, mm, mm. Sí, dirían en España. Abriríamos muchos melones más, ¿no? Pero bueno, me ha encantado escucharte y conversar contigo, así que agradecerte y que nos compartas cuáles son tus redes, tus espacios, donde las personas te pueden encontrar, tanto, bueno, virtualmente como también quizás presencialmente. Vale, virtualmente pues tengo un canal de YouTube que hemos empezado hace muy poquito, ¿vale? Que se llama Ernest Guirao Medium, Bien. es sencillo. Está Instagram también, que es Ernest Guirao Medium. Y bueno, hay un grupo de Telegram que se llama Corazones Valientes, Ujú. donde comparto más, de forma más íntima con las personas que están en el grupo y que invito a la gente, ¿no? Como el siguiente paso, ¿no? Si te resuenan los vídeos, te resuena el contenido en redes, pues el grupo de Telegram pues se trabaja en muchas más áreas y mucho más profundo, ¿no? Entonces, mis servicios pues son de acompañamiento individual y acompañamiento familiar, también acompañamiento en el último momento, porque eso también lo hago. Eh, pues de ir a una casa, estar con la persona que está desencarnando, ver qué es lo que le hace falta, comunicarlo a la familia. Una vez ha desencarnado, explicar a la familia cómo ha ido a la desencarnación, cómo se siente, dónde está, ¿no? Qué necesita. Y eso también ha generado muchas situaciones muy, muy divertidas, ¿no? No, Historias como muy divertidas, sí. Bonitas y algunas complejas de gestionar. sí. Pero sí, entonces pues eso, hago asistencias en casas, en hospitales, hago mentorías individuales con personas altamente sensibles también que estén en este proceso, donde abordamos no tan solo lo que me pasa a nivel terapéutico, sino también de complementación alimenticia, hábitos y descansos, poco todo, ¿no? Y Mm, hacemos mentoría de grupo, es decir, porque nosotros, que veo que no hay mucho tampoco, esto lo tenía pensado para hablar contigo en privado, pero lo podemos hacer público, ¿no? En diferentes sectores terapéuticos hay como espacios de ir contándonos casos y cosas de estas, ¿no? claro. Entonces, yo creo que eso es muy interesante porque nos hace crecer como profesionales y creo que ese crecimiento como profesionales le viene muy bien a nuestro usuario, ¿no? Y también nos abre como una mirada a cómo trabajan y cómo resuelven otros y eso puede ser como muy enriquecedor, ¿no? Sí, Y sobre todo para dar también como más solvencia como servicio al usuario final, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo dejo. Igual lo puedes cortar si lo quieres, que salga en el directo, pero creo que puede estar bien que también se vayan creando colectivos o pequeños grupos de personas que estamos en la misma sintonía y que nos vayamos dando apoyo, pero no tan solo un apoyo de qué tal, cómo lo llevas, sino, oye, tengo este caso, ¿te has tenido algún caso de estos? ¿Cómo has resuelto? ¿Qué pasa con esto, no? Y creo que eso está guay que se pueda mover y que no se está moviendo, pero que yo ya estoy empezando a moverlo contigo y con otras personas que puedan estar interesadas, ¿no? Pero más para la praxis, ¿no? Para el día a día, para cómo hacemos con esto. sí, Entonces, ¿dónde me puedo encontrar? Terapias online, tanto individuales como grupales, terapias presenciales. Me muevo, en general me muevo. Hay unos importes de traslados, pero en general me muevo. No, no es que me tengan que venir a ver a Barcelona siempre, ¿no? En preferencia Barcelona, cualquier comunidad de España, pero depende cómo también me he podido mover fuera de España. O sea, bien, no, no hay, es todo hablarlo. bien, Mm. bien. Bueno.
Vuelvo a agradecerte, ha sido un No, placer. a ti también por la oportunidad, por la curiosidad, por el respeto también y la escucha, ¿no? Porque creo que eso también me ayuda a mí a poder mostrarme. Claro que sí. Mm. Estamos aprendiendo juntos, Sí, siempre. siempre. Así que bueno, gracias también a todos los que se sumen a esta conversación, que nos pueden dejar sus comentarios, pueden ir a los sitios que Ernest compartió. Bueno, y si resuenan, ya saben, aquí estamos. Un placer. Gusto. Saludos a todas. Bye. Chao, chao.